Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 1 de octubre, hablando del inicio de la invasión terrestre por parte de las tropas israelíes en el sur del Líbano. El ejército israelí ha comenzado la invasión terrestre de su vecino del norte, según han confirmado las FDI en un comunicado esta madrugada. Horas antes del inicio de los operativos, el gobierno de Netanyahu avisó a los Estados Unidos de sus planes, asegurando que se trata de una serie de incursiones limitadas, localizadas y selectivas al otro lado de la frontera con el Líbano. Por su parte, Hezbollah ha respondido a las maniobras israelíes y ha estado disparando cohetes hacia el norte de Israel desde la medianoche. Las IDF han detectado en el norte de Israel unos 10 proyectiles que cruzaban desde el Líbano, pero que han caído en campo abierto. Bueno, pues ha comenzado la siguiente fase de las operaciones de Israel en el frente norte. Ayer leía un tuit curioso, creo que era de ACOM, esta asociación que tanto y tan bien hace por desmentir toda la narrativa de los medios occidentales contra Israel y por comunicar de manera veraz lo que allí en Israel está sucediendo. Y decía con toda la razón, que lo del 7 de octubre fue el mayor error de carácter militar en décadas. Jamás atacó a Israel pensando que al final pues Israel se vería obligado a negociar, que Israel no sería capaz de operar en varios frentes a la vez. Bueno, pues Israel se ha pulido a Hamás, la operación limpieza en Gaza todavía no ha terminado, además se ha pulido a Hamás minimizando las bajas civiles, a pesar de todo lo que ha hecho Hamás porque hubiera el mayor número posible de civiles palestinos muertos. No solo se ha pulido a Hamás, sino que se ha pulido a Hezbollah en una deslumbrante combinación de inteligencia y aparato militar, y ahora Israel está en el sur atacando objetivos de los hutíes, la tercera milicia de Irán, y en el norte pues ha empezado a hacer incursiones ya terrestres dentro del territorio libanés para destruir la infraestructura terrorista restante de Hezbollah, que no se puede destruir desde el aire por distintos motivos. Y bueno, pues Israel ha demostrado que, primero, ha ganado la batalla de la opinión pública, a pesar de los esfuerzos de una asquerosa élite antisemita en Occidente. La inmensa mayoría de la gente está con Israel, como demuestran tanto las encuestas como el fracaso de las manifestaciones antisemitas. Segundo, Israel está consiguiendo acabar con quienes le tienen acogotado desde hace muchísimo tiempo, precisamente porque los países occidentales han hecho lo posible por ayudar a que los terroristas palestinos tuvieran acogotado a Israel. La cantidad de dinero que hemos enterrado en Gaza para que se dedicara jamás a construir infraestructura terrorista en vez de beneficiar a su población es inmensa. Bueno, pues a pesar de todo, Israel se está imponiendo. ¿Y existe peligro de escalada? Pues siempre existe peligro de escalada. Cuando hay unos agresores y unos agredidos, pues oiga, los agredidos se defienden. Y si eso al final implica pues que escale el asunto, pues será culpa de los agresores, nunca de los agredidos. Vamos a ver qué es lo que sucede, teniendo en cuenta que Israel ha descabezado a Hezbollah y ha eliminado a buena parte de sus efectivos con la operación de explosión de los buscapersonas y los walkie-talkies. Pues no es probable que Israel encuentre demasiada resistencia en sus incursiones. Recordemos que el sur del Líbano no es Gaza. El sur del Líbano no es una zona densamente poblada. El sur del Líbano es un lugar donde las operaciones terrestres israelíes pues van a encontrar bastante menor resistencia que la que han encontrado en Gaza.
Y mucha atención a esta noticia porque la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos admite que un comandante de Hamas era empleado suyo. Se trata de Fatah Sharif, un alto comandante de Hamas que fue dado de baja por parte del ejército israelí ayer en el Líbano. La agencia confirmó que dicha persona era empleado suyo, pero que había sido suspendido desde que surgieron las acusaciones sobre su vinculación con el grupo terrorista desde marzo de este año. El organismo de control interno de la ONU ha estado investigando a esta agencia desde que Israel acusó en enero a 12 de sus empleados de estar implicados en el ataque del 7 de octubre. El máximo responsable de la agencia aseguró que en este caso, Sharif estaba investigado y apartado de las funciones. Estaba investigado y apartado de las funciones. Hoy, gracias, Naciones Unidas. O sea, contratáis a gente, uno de los cuales era el jefe máximo de Hamas en el Líbano. Tócate las narices. Dice, pero en cuanto salió que había una docena de empleados de Naciones Unidas relacionados con Hamas, estaba suspendido y apartado de sus funciones. Oh, muchas gracias. En fin, gracias por las molestias de apartarle después de que Israel denunciara ante la opinión pública internacional que vuestra asquerosa organización de refugiados para Oriente Medio es un nido de terroristas. Habéis contratado para una agencia de la ONU a quien era el jefe de Hamas en el Líbano. No hablamos de un terrorista de tercera fila, no hablamos de un pedorro, no hablamos de un sicario, no, hablamos del jefe de Hamas en el Líbano. Era empleado vuestro. Hay que disolver la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas en el Medio Oriente, porque no es sino una organización al servicio de Hamas y que se ha dedicado a ofrecer apoyo, cobertura, refugio y, sobre todo, labores de propaganda a una organización terrorista capaz de violar mujeres, quemar vivas a familias y secuestrar bebés. Eso es lo que habéis hecho. Sois inmundos, sois repugnantes, sois cómplices de terroristas. Y hay que disolver esa agencia de la ONU. Y de paso, si disolvemos la ONU, donde han tomado el control todas las dictaduras del planeta, pues tampoco pasaría nada, ¿eh? Seguimos hablando de la lucha contra el antisemitismo. Ahora en Alemania, todas aquellas personas que publiquen el lema "Desde el río hasta el mar" en sus redes sociales, se les denegará la ciudadanía alemana. El anuncio lo ha dado a conocer el Ministerio Federal del Interior esta semana. La medida ahora hace parte de la Ley de Ciudadanía aprobada el 27 de junio de este año. El ministerio ha visto conveniente endurecer estas medidas para que el racismo, el antisemitismo o cualquier otra forma de misantropía excluyan la naturalización. De hecho, uno de los requisitos para obtener la ciudadanía tiene que ver, según la ley, con la especial responsabilidad histórica de Alemania por la injusticia nacionalista y sus consecuencias, especialmente en lo que respecta a la protección de la vida judía. De esta manera, cualquier individuo que contravenga el compromiso legal de Alemania con la protección de los judíos podría ser no elegible para la ciudadanía. Hace falta ser majadero para escribir lo de "desde el río hasta el mar", porque esa frase significa "arrojemos al mar a los judíos". Aquí algunos canallas que están en el gobierno se dedican a repetir ese eslogan, porque aquí resulta que es gratis. Bueno, pues en Alemania ya no. En Alemania, quien se dedique a propagar ese tipo de lemas en las redes sociales, por lo pronto ya no podrá obtener la ciudadanía alemana. Hay que ser, además de canalla, lelo para ponerse a decir ese tipo de cosas en un país, Alemania, que todavía arrastra la culpa histórica en el inconsciente colectivo de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, con una ideología nazi que hizo una de sus banderas del exterminio de los judíos. Iban algunos, pues eso, canallas, pero encima lelos, a dedicarse a propagar lemas antisemitas en Alemania. Bueno, pues me parece estupendo que en Alemania se le vaya a denegar la nacionalidad a todo aquel que se dedique a hacer el nazi. Por cierto, ¿cuándo vamos a hacer una medida similar aquí en España?
¿O es que aquí en España sí que se puede propagar consignas nazis, como eso de arrojemos a los judíos al mar? Ya está bien, ¿no? Yo muchas veces me hago el siguiente planteamiento. ¿Cómo me sentiría yo si fuera judío? ¿Cómo me sentiría yo si después de haber vivido pues una de las operaciones de exterminio más industrializadas de la historia, me refiero a los campos de exterminio nazi, después de haber logrado por fin construir un país donde los judíos no son perseguidos por sus compatriotas? ¿Cómo me sentiría yo después de ver que, habiendo desaparecido el nazismo, coge la izquierda occidental y asume las banderas del nazismo, empezando por el antisemitismo? ¿Cómo me sentiría yo al ver que una organización terrorista es capaz de entrar en mi territorio, matar a más de 1000 personas, secuestrar también a más de 1000, violar a mujeres, llevárselas a Gaza para seguir violándolas, quemar a niños, quemar a familias enteras? ¿Cómo demonios me sentiría yo al ver que encima hay canallas en medios occidentales y en la política occidental tratando de culpabilizar a Israel, tratando de que Israel no se defienda? Vamos, me sentiría fatal. Diría, ¿pero qué he hecho yo? He nacido judío y por eso tengo que soportar todo eso. Pero, ¿qué especie de basura? ¿En qué especie de basura se ha convertido Occidente? Menos mal que tenemos las redes sociales, oiga. Porque las redes sociales han permitido que, por una vez, la narrativa de Israel llegue a la opinión pública. Porque sin las redes sociales, lo único que llegaría a la opinión pública es la narrativa de los terroristas, la narrativa de Hamás. Porque el 95% de los medios occidentales se dedican a repetir como papagayos las cifras falsas de la propaganda de Hamás, las consignas antisemitas. Sin las redes sociales, Israel habría perdido la guerra de la propaganda. Amigo, pero tenemos redes sociales. E Israel la ha ganado, la está ganando. Con razón odian algunos tanto a las redes sociales, empezando por Twitter. Y mucha atención a lo que ha sucedido en España. El Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska intentó expulsar a 50 marroquíes de territorio español, pero 40 de ellos se negaron a volar y, como si fuera poco, Marruecos devolvió al resto, que sí voló, apenas pisaron suelo marroquí. Los hechos ocurrieron el pasado lunes en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde la Policía Nacional no daba crédito de lo sucedido. Según informa OK Diario, los agentes, al ver la negativa de los 40 marroquíes amotinados, tuvieron que volver a dirigirlos a las salas de asilo del aeropuerto madrileño. El resultado: ni uno solo de los 50 inmigrantes fue expulsado y el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska malgastó recursos humanos y materiales en la operación fallida. Hombre, qué bien. ¿Cómo era eso que decía Pedro Sánchez? Que había que lanzar un duro mensaje a las mafias de la inmigración, ¿verdad? Que el que entra ilegalmente en España será expulsado. Pues ya lo vemos. Intenta la policía expulsar a 51 inmigrantes marroquíes y resulta que 39 de ellos dicen que se fume un puro la policía y que no montan en el avión, y los otros 12 resulta que llegan a Marruecos y Marruecos no les dejan ni bajar del avión y los envía de vuelta a España. Vamos, no sé, yo creo que ese mensaje a las mafias no es que aquí no van a entrar inmigrantes ilegales. Yo creo que el mensaje a Marruecos es: Marruecos, haz con nosotros lo que quieras, porque para algo tienes agarrado a Sánchez por alguna parte que no nos queremos imaginar. Encima de tener que aguantar la avalancha inmigratoria, tenemos que aguantar el ridículo de que se haga nuestra policía hacer el ridículo. Lo más curioso es que para la operación de repatriación a Marruecos se había contratado un avión privado. Y el piloto, en vista de que estaban amotinados ahí 39 de los 50 marroquíes, dijo: pues yo lo siento, pero no les dejo entrar, porque esto evidentemente es un riesgo para la seguridad. O sea, que... en fin, hay un vuelo que se supone que va a ser conflictivo porque estás repatriando a gente y no mandas a un avión militar con una custodia conveniente y les depositas allí, y además
no hablas con Marruecos para que acepte a sus nacionales. Para empezar, un país no puede negarse a aceptar a sus nacionales. Marruecos está incumpliendo la legislación internacional. No se puede prohibir a un nacional de un Estado entrar en ese Estado. Ni, por supuesto, endilgárselo a los demás. Pero además, independientemente de legislaciones, no sé, ¿cuántos productos marroquíes pasan por España? Porque yo creo que la cosa sería muy clara. Si el rey de Marruecos le enviamos a sus marroquíes y nos los devuelve, no les deja desembarcar, automáticamente cortas el paso de productos marroquíes por España. Vamos, creo yo, un país hostil pues no puede tener ningún tipo de prebenda comercial, o le metes unos costes por ingreso en frontera a esos productos marroquíes que hagan que esos productos marroquíes sean invendibles. Te buscas la vida, o le amenazas a Marruecos con represalias diplomáticas a la hora de negociar cualquier acuerdo con la Unión Europea. Haces algo. Pero resulta que Pedro Sánchez se humilla ante cada persona que odia a España o cuyos intereses entren en conflicto con España. No sé cómo se las arregla que todos nos orinan en la cara, perdónenme ustedes la expresión. Venezuela tiene en estos momentos a 2 ciudadanos españoles secuestrados. El separatismo catalán arrancando concesión tras concesión, los terroristas de ETA saliendo de las cárceles y recibiendo homenajes, Marruecos enviándonos de vuelta a los marroquíes que nosotros enviamos de vuelta para allá. Oiga, ¿alguien más que nos quede por humillar, don Pedro Sánchez? No sé, debería usted esforzarse un poquito más para luego poder hacer un equipo de fulbito, al menos, con los capos de cada una de las organizaciones que odian, desprecian y humillan a España, y a los que usted con tanto mimo cuida. Y en el Parlamento Europeo, el Partido Popular ha marginado a Patriotas por Europa, impidiendo que tengan la segunda vicepresidencia de la Asamblea Eurolat, pese a que les correspondía por ser la tercera fuerza de la Eurocámara. Aunque los populares tenían un acuerdo con los socialistas y los verdes para que saliera elegido un eurodiputado de extrema izquierda, finalmente han presentado un candidato de su propio grupo. El eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, ha sido nombrado presidente de Eurolat, reemplazando al socialista Javier López, y por su parte, la eurodiputada socialista Leire Pajín ha sido designada vicepresidenta primera, completando un reparto que consolida la gran coalición entre socialistas y populares en Bruselas. El jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha calificado la operación de basura antidemocrática habitual y ha denunciado que el Partido Popular se alía una vez más con las fuerzas del globalismo y la izquierda para bloquear la influencia de Patriotas por Europa en las instituciones europeas. Hermann Tertsch, quien era el candidato de Patriotas por Europa para la vicepresidencia de Eurolat, ha calificado lo sucedido como una infamia. El Partido Popular ha entrado ahí en un pánico después de lo sucedido en Estrasburgo, después de haber visto los resultados de Viena, después de haber visto los resultados de Praga, de todas las regiones, en Chequia, del Senado, allí, y de los resultados que van a ir viniendo. Cada vez más pánico, cada vez más abrazado a los perdedores, a los que tienen la responsabilidad con el mismo Partido Popular de todo el fracaso en esta Unión Europea que nos hace cada vez más pobres y cada vez menos libres. O sea, que el Partido Popular llega a un acuerdo con socialistas para excluir al grupo de Vox, a Patriotas por Europa, de Eurolat. ¿Qué es Eurolat? Pues Eurolat es una especie de foro que une a europarlamentarios con parlamentarios de Iberoamérica. Está compuesto por 150 miembros, hay 2 copresidentes, hay 14 vicepresidencias, 7 y 7, 7 iberoamericanos, 7 europeos. En total son 150 miembros, 75 y 75, y en ese foro pues se discuten las relaciones de la Unión Europea con Iberoamérica. Y para ese foro ha preferido el Partido Popular aliarse con el Partido Socialista, dando, por ejemplo, a Leire Pajín la vicepresidencia primera.
Es decir, el Partido Popular, que por un lado defiende a de la oposición venezolana, por otro le da la vicepresidencia primera a alguien perteneciente a un partido que resulta que, entre otras cosas, no reconoce a Edmundo González como ganador de las elecciones. A la hora de negociar, brujulear, hacer lobby, influir, en Iberoamérica, el Partido Popular ha preferido alinearse con quienes para Iberoamérica tienen una política que apoya a todos los regímenes del Foro de Puebla. Pues está muy bien. Incluso la cosa llegó al punto donde estuvo a punto el Partido Popular de votar a un candidato del Eurogrupo de Podemos y de Bildu, antes que a un candidato del grupo de Vox. Al final, ahí corrigieron el tiro. Pero resulta que Vox está haciendo en Iberoamérica una labor impagable en defensa de España, en defensa de la hispanidad, en defensa de la reivindicación de nuestra historia, en defensa de los regímenes democráticos, luchando contra el Foro de Puebla, y va al Partido Popular y le niega a Hermann Tertsch, que es quien encabeza por parte de Vox ese tipo de iniciativas, la vicepresidencia segunda. Pero la vicepresidencia primera para Leire Pajín. Muy bien, Partido Popular, ¿eh? Excelente. En Italia, el Congreso aprobó un nuevo proyecto de ley de seguridad que apunta a los activistas climáticos de penalizar la obstrucción de carreteras y vías férreas, con penas de hasta 2 años de cárcel para los infractores. Los opositores afirman que si esta medida es aprobada por el Senado, quedarán prohibidas las protestas callejeras en Italia. Sin embargo, para el gobierno, que ya aumentó las multas por dañar obras de arte a 60.000 euros tras las protestas climáticas de alto perfil en la Fontana di Trevi en Roma y el Nacimiento de Venus de Botticelli, es una forma de evitar dolores de cabeza, como las manifestaciones del G7 en Turín en abril, donde los manifestantes bloquearon una autopista y prendieron fuego a fotos de líderes mundiales. Bueno, me acabo de tirar un vaso de agua aquí en la mesa, cosas que suelen pasar en los directos que le vamos a hacer. He aprovechado y me he refrescado un poquito. Bueno, en Italia, el Congreso italiano acaba de aprobar una ley castigando con hasta 2 años de cárcel a quienes, como parte de una protesta, interrumpan la circulación en carreteras o en vías férreas. Seguro que han visto ustedes alguna de esas imágenes de activistas climáticos que se sientan en mitad de una autopista o de una carretera a interrumpir el tráfico y los problemas que eso genera a los conductores. Enfrentamientos físicos se han producido en alguna ocasión. Bueno, pues a partir de ahora los cretinos que se dediquen a hacer ese tipo de cosas se enfrentarán a 2 años de cárcel. La oposición, por supuesto, a Meloni dice: por Dios, están criminalizando las protestas callejeras. No, hombre, no. Las protestas callejeras no. Las protestas callejeras se pueden celebrar sin ningún problema. Se pone usted en la acera a gritar lo que quiera. Pero interrumpir el tráfico con el rollete climático, pues se le va a acabar a los activistas. Igual que se le ha acabado a los activistas en Italia lo de atentar contra obras de arte, porque el que lo haga se enfrenta a multas de 60.000 euros. Otra medida que deberíamos copiar, ¿no? Y llevan 2 en este bloque informativo, lo de Alemania de negar la ciudadanía a todos aquellos que usen el lema desde el río hasta el mar, y en Italia lo de 2 años de cárcel para quienes en nombre del activismo climático se dediquen a dar la lata a los conductores. Y vamos con... Pues como me he quedado... con doña Laura Fernández Cañas, para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, don Luis, y buenos días, por supuesto, también a los oyentes de Radio Libertad. No se pueden perder hoy la portada de OK Diario. En ella les estamos contando que Pedro Sánchez ha decidido usar a la abogacía del Estado para declarar secreto el megacontrato a Barrabés por 10 millones de euros. También que la presentadora Silvia Inchaurrondo declara pérdidas
horas en la empresa donde cobra 536.000 euros de Radio Televisión Española y donde no paga sociedades. Y por último, el presidente impulsa, junto con Bildu, radios comunitarias proetarras, mientras prepara su censura a los medios críticos. Hasta aquí nuestro resumen de hoy. Les esperamos con muchísimo más en OK Diario. Muchísimas gracias, doña Laura.